Buenos días. Vamos a desarrollar el trabajo que nos encomendaron realizar, para lo cual voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? Y como lo vemos acá, eh, tiempos de, en tiempos de la historia del mundo y nuestra historia ocurrieron diversos aspectos en lo económico, social y político, con lo que fue cambiando las sociedades de los diferentes países, enfrentando varios desafíos en el transcurrir del tiempo, con decisiones acertadas o no acertadas en bien de la sociedad de su país. Como antecedentes, la reforma agraria en nuestro país tuvo lugar entre 1969 y 1980, desafío que se planteó durante los gobiernos de los años en mención, pero fue el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1968 expropiando 15.826 fondos y más de 9 millones de hectáreas de tierra, siendo el que más drásticamente implementó la reforma agraria como cumplimiento de las propuestas que dijo que haría. En lo referente a lo político, el impacto que generó en la actualidad, el impacto que genera en la actualidad, que se retrasan las políticas públicas, falta de consenso político por falta de los diferentes partidos políticos que antes había y actualmente se está viendo lo mismo. Además, se sigue pensando en un bienestar personal que en la población, tal cual sucedía en los años de la reforma agraria. La reforma agraria fue, como dice Manuel, la reforma agraria fue un proceso político que buscó redistribuir las tierras en Perú y hasta hoy, más de 50 años después, sigue siendo un tema de debate por su impacto en el sector agrícola. En lo que respecta al económico, desarrollo hay varios aspectos, pero el impacto que generó fue un impacto negativo, puesto que se detuvo en ese momento tomar otras medidas económicas para reactivar el economía y el que el PBI empiece a crecer. Lo que falta hasta la fecha venimos observando, puesto que siempre hay intereses que se tuvo años atrás y se sigue repitiendo en la actualidad, no dejando avanzar a la economía del país por las malas decisiones económicas que se adoptan en beneficio de unos pocos y no de las mayorías, tal cual pasaba en el tiempo de la reforma agraria, generando ingresos solo para grupos de poder pequeños y muy pocos ingresos para las grandes mayorías, donde se sigue observando que nuestro PBI no vaya en ascenso, no existe industrialización y otros aspectos económicos que solo agravan la situación, como es el caso de generar políticas económicas a favor de los grupos de poder actual, que para la población que actualmente se viene más agudizada la pobreza y pobreza extrema. En lo social, sin duda, es la más afectada desde la implementación de la forma agraria, si bien es cierto, se empezó a que los mismos campesinos empiezan a producir tierras, pero sin duda, la que mejores resultados trajo en ese momento fue la reforma agraria de 1969, con la expropiación de tierras, creación de seis cooperativas. En este periodo, en este periodo de 980 en lo económico, 90 se experimentó un periodo de violencia política debido a la actividad de grupos armados como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tucumán. Esta violencia tuvo un impacto significativo en la sociedad peruana, generando miedo, desplazamiento y violaciones a los derechos humanos. Asimismo, en este periodo se fortalecieron los diversos movimientos sociales. En lo social, la reforma agraria generó grandes cambios en las estructuras sociales con la migración de campesinos a las ciudades. Como dice Manuel, las tierras fueron entregadas a los beneficiarios que se comprometieron a pagar en un plazo de 20 años. La mayoría de los beneficiarios no eran propietarios individuales, sino cooperativas formadas por campesinos o ex trabajadores. Generó un impacto en las comunidades rurales y en alguna medida en reducción de la pobreza, donde la calidad de vida de los campesinos cambió significativamente. Benefició al campesinado, donde ellos eran dueños de sus propias tierras y generaban riqueza para ellos mismos. El impacto de la reforma agraria fue un cambio fundamental en la estructura agraria del país. En la década del 80 fue objeto de críticas, se cuestionaron los resultados. La reforma agraria fue un proceso complejo y polémico que tuvo diferentes interpretaciones y consecuencias que en la actualidad el Estado peruano continúa buscando una solución a la problemática agraria a través de medidas políticas y económicas. Como conclusión, la reforma agraria generó un impacto positivo en el país debido a la expropiación de tierras, donde ya no solo se pensaba en la clase aristocrática, que solo era un grupo pequeño, que los podían identificar, sino ahora ya eran un grupo más grande por quienes tenía que velar el Estado, ya entonces se tenía que inyectar inversión en un grupo más numeroso actualmente. Es así que esta reforma, los campesinos tuvieron que adquirir conocimiento de cómo hacer producir la tierra, lo cual trajo también retroceso a la economía en ese entonces.
Generó asimismo diferencias políticas que hasta la fecha se sigue viendo, nada ha cambiado, los grandes dueños de las tierras de nuestro país otra vez continúan en manos de los grupos de poder, que es un grupo pequeño. Esta reforma generó muchos conflictos sociales, hasta la actualidad seguimos viviendo conflictos sociales por las inadecuadas políticas que sigue dando el Estado. Gracias, buen día, es todo mi parecer respecto a lo encomendado. Gracias.